Sí. Entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Donde se menciona que cada marca y modelo de radiotransmisión trae integradas muy diversas características y funciones. Nosotros vimos las características y funciones generales, ¿no? Pero cada radio pues puede traer más o puede traer menos, por lo que es altamente recomendable leer cuidadosamente el manual de operación y experimentar en la práctica cada una de sus funciones. Continuamos. Este es un radiotransmisor definido por software o un SDR, como lo tiene Enrique. Solo que en Enrique solamente es receptor. Este es un es un radiotransceptor o radiotransmisor. Recibe, pero también transmite. Le di entrada a Howard, si no me equivoco, ¿no? No. Howard, muy buenas noches. ¿Estás por acá? Howard. Ya está Howard. ¿Quién más entró por allá? ¿Entraste, William? Sí, doctora, buenas noches. Aquí estoy pendiente. Me hizo tarde, llegué tarde. Perfecto. No, no, es que yo pregunto más que nada para llevar el control de asistencias. También Acá Howard. estoy pendiente. Buenas noches para todos. Pero bueno, no, Buenas buenas noches, noches. Howard. Ok. Este era William y Howard también ya entró. Ah, ok. Bueno, comentábamos que este es un SDR, es un radio multibanda SDR, que no, SDR significa software no me acuerdo en inglés cómo se dice, definido por radio, ¿no? Es un radio que está definido por software, SDR, ¿no? Por sus siglas en inglés. Este, pues es el que hace un rato dijo José Antonio que es su consentido. Alejandro Rivas, que acaba de entrar en su momento, también lo tiene. Y también es mi consentido, ¿no? Es un radio, pues, relativamente reciente. Vimos, pero aquí como tenemos la imagen, vamos a darle un repaso así rápido. El primer botón a la izquierda es el de Power, pues ese, lo aprietas, se enciende, lo vuelves a apretar, se apaga, ¿no? El otro que está aquí abajo, no, ese no lo vimos, porque como yo les decía hace un momento, hay radios que tienen ciertas características y radios que no. Pero en general casi todos los radios tienen este que se llama transmit. Sí, o sea, que tú aprietas ese botón y el radio queda en transmisión. Y si lo pones en box, ¿sí? Acá está, lo pones en box, entonces estás completamente en manos libres. Si lo pones en transmit, se queda en transmisión y para que puedas hablar lo tienes que volver a apretar. Vaya, es como el push to talk que tiene el Baofeng que tienes Miguel Ángel, ¿no? O cualquier otro portátil. Eh, Vamos a decir que es un push to talk. Lo apretas, transmites, lo vuelves a apretar y puedes escuchar. Y el box no, se activa con la voz. Hablas, transmite, dejas de hablar, empiezas a escuchar. O sea que hace lo mismo que el push to talk, pero en automático. Abajo de transmit pueden ver un botón que dice tuner. Ese botón es para el acoplador de impedancias que trae adentro. Una antena tuner es un acoplador de impedancias. Acuérdense que la antena debe estar más o menos cercana a 50 ohms, la línea de transmisión también, o sea, el cable coaxial a 50 ohms, porque el radio de la entrada acepta nada más 50 ohms, con sus flexibilidades, ¿no? Pero no muchas. Entonces, si tu antena no está a 50 ohms, o si tu cable, como platicábamos en la tarde con José Antonio, que me parecía conectar un banda civil con un RG59, pero el RG59, el coaxial, es de 75 ohmios. Entonces vas a tener allá, a menos que tengas un antena tuner interno o externo, o transmatch, así se les conoce también en inglés, un acoplador, entonces lo podrás trabajar con sus limitantes, ¿no? Entonces lo mejor es usar un cable coaxial de 50 ohmios, una antena que esté cercana a 50 ohmios y el antena tuner se va a encargar de hacer el trabajo fino de acoplamiento. ¿No? Supongamos que tienes 2.0 de estacionarios, o sea, 2 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la antena tiene 100 ohmios
y tu línea de transmisión y tu radio tiene 50, ¿no? Entonces, 100 entre 50, pues son 2. Estás 2-1. Va a trabajar el radio, pero este radio en particular y muchos modernos lo que va a hacer es protegerse. Y en vez de sacar 100, a lo mejor ves que saca 50 o menos de 50 watts. ¿Por qué? Porque se está protegiendo. ¿Cómo vas a lograr que saque los 100 watts? Le aprietas a la antena túnel, vas a oír un ruidito allá adentro, acopla y como por arte de magia, ¡wum!, salen los 100 watts. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el acoplador interno automático de este radio y de muchos otros radios hace el acoplamiento de impedancias, eléctricamente hablando, ¿no? Ahora bien, el siguiente botón es el del box. Como ya les mencionaba, pues es en manos libres, ¿no? Y tiene una barra y luego dice BK in, break in. Eso es para telegrafía. Si tú le aprietas allá, puedes escoger entre, es como un delay, un retardo. ¿Sí? Tiene, si no me equivoco, 1, 2, 3 posiciones cuando es manual, ¿no? Este es completamente automático. Tú lo aprietas por allá y en pantalla te va a decir qué es lo que está viendo, ¿no? Cuando tú ves break in por acá, puedes usar las paletas tranquilamente, ¿no? La llave telegráfica puedes manipular perfectamente bien, pero si lo metes a full break in, entonces trabaja, pero todo el tiempo entre un sonido corto y un sonido largo vas a escuchar el ruido del radio, del receptor, y eso te permite en un momento dado que si el otro corresponsal te interrumpe, tú puedes saber en ese momento y dejar de sí, manejar tu llave y escuchar qué te quiere decir o si otra estación quiere entrar, ¿no? Si la escuchas. Si no estás en full break-in y tienes un retardo bastante grande, tú no escuchas nada más que a ti mismo cuando estás llaveando con la llave telegráfica. Eso es muy bueno al principio, ¿sí? Magnífico, porque no te distrae, ¿no? Conforme vas adquiriendo experiencia y cuando ya las personas son muy expertas en esto, se van al full break-in. Entonces es como estar platicando aquí en Zoom y cualquiera me interrumpe en un momento dado. Ese es el full break-in. Y el anterior, el que tiene retardo, entonces para que ustedes puedan interrumpirme, van a tener que pedirme permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras yo esté hablando, nunca los podré escuchar inmediatamente hasta que haya una pausa. Entonces sí. Entonces, ese botoncito que está acá al ladito es el mismo del box. ¿Cómo lo distingue el radio? Bueno, pues si está sinfonía, ese botón funciona como box. Si estás en telegrafía, no funciona como box, funciona como breaking. Break es como romper, ¿no? Interrumpir. Bueno, luego sigue la entrada para los audífonos y luego abajo sigue la entrada para el micrófono que tiene 8 pines. Cada uno sirve para algo. Luego arriba pueden ver lo que este radio trae, el anterior, el 7200. Este es el 7300, es el Icon IC7300. El Twin PBT es un filtro excelente, excelente. Si lo giras a la izquierda, por ejemplo, te permite desplazar, sin desplazar la transmisión, te permite desplazar la recepción hacia la izquierda y si lo giras a la derecha, obviamente hacia la derecha, ¿no? O sea, tú puedes en un momento dado, si una estación te está haciendo mucho ruido, te sales de la frecuencia donde está esa estación, pero no dejas de escuchar a tu corresponsal. Eso es interesantísimo, ¿sí? Twin, pues Twin es gemelo en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque lo quieres a un lado y lo quieres del otro lado, hace una función y del otro lado hace la función contraria. Luego tienes otro botón que dice P-Amp, que es un preamplificador, lo vimos en la vez pasada, lo aprietas y te preamplifica un nivel y el siguiente nivel, hasta 2 niveles. El preamplificador, ¿qué hace? ¿Deja entrar la señal más fuerte? Sí, también el ruido. ¿eh?
Es para escuchar estaciones muy débiles en un ambiente, por decirlo así, entre comillas, de que no tiene mucho ruido. Si hay mucho ruido, de nada te va a servir. Generalmente uno trabaja con el preamplificador cerrado, o sea, con la recepción normal del radio. Es para ciertas características de estaciones débiles con bajo ruido. Ok. Al lado derecho tenemos el notch. El notch es un filtro agudo, narrow. Es un notch, creo que quiere decir muesca en inglés, ¿no? Es un filtro muy fino. Este notch puede ser automático y manual. Este tiene las dos maneras. Yo lo pongo en automático. Si el automático no me quita cierto ruido como ruido telegráfico de RTTY, entonces lo aprieto con 2 segundos más, por decir algo, y me va a permitir con el otro, que este botón multi que está aquí, que es como el multiusos, me va a permitir buscar, y aquí en este radio en particular, no en todos los radios, como este tiene pantalla, puedes ver dónde está la estación que está metiendo ruido, un ruido muy molesto. Entonces, con este botón multiusos, te vas yendo encima de esa estación al punto de que la dejas de escuchar. Aquí porque la puedes ver, en otros radios está oído, pero también se puede. El siguiente botón de aquí a la izquierda es el NB o Noise Blanker. Noise Blanker es para si pasa una moto y te está metiendo ruido, un automóvil, más las motos que los automóviles, o cualquier otro sistema de ignición, entonces lo aprietas y si no lo elimina, lo va casi a eliminar. Para eso sirve. Generalmente no está activado. ¿Por qué no está activado? Porque también el Noise Blanker también te puede en un momento dado evitar que escuches estaciones débiles. Entonces, se usa para casos específicos. Al lado derecho tenemos el NR. Ese es Noise Reduction o reducción de ruido. Lo vimos también. Este radio en particular tiene 15 niveles de reducción de ruido. El fabricante te lo tiene puesto en 4, en nivel 4. Yo lo uso generalmente en nivel 5 y estoy perfectamente bien. Pero si la estación que tú recibes es bastante fuerte, pero tienes señales que te están metiendo ruido, entonces puedes llevarlo hasta el nivel 15 y si la señal es fuerte no la vas a dejar de oír y eso sí, lo vas a oír casi como frecuencia modulada. Eso lo vimos, para eso sirve, ¿no? No todos los radios lo traen. Y por eso sucede que a veces tú estás recibiendo una estación muy perfectamente bien y hablas y ellos te dicen que tienen dificultad para escucharte o simplemente no te contestan porque ellos no tienen este sistema de filtraje. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora bien, el botón de AF, aquí hay dos, son dos arillos concéntricos, ¿no? El de AF y el de RF Squelch. Aquí hay 3 funciones en 2 botones. El primero, el de adelante, AF, no es otra cosa que para el volumen, solo que en términos de radiodifusión se le conoce como audiofrecuencia. Y la audiofrecuencia es el sonido, o sea, aumentas la audiofrecuencia o la disminuyes y eso, pues eso es nada más que el volumen, no es otra cosa que el volumen de audio, ¿no? Ahora bien, el RF es más interesante, es radiofrecuencia. Radiofrecuencia es el concéntrico que está aquí plateado. Si lo vas girando a la izquierda, vas atenuando la señal y el ruido, ¿sí? Sin moverte de frecuencia ni nada, lo vas atenuando a un punto que se llama umbral de ruido. En el momento que dejes de escuchar la estación, lo regresas tantito y en ese momento vas a tener mucho menos ruido, posiblemente escuches con menos audio a la señal, pero la vas a entender. Y eso todos los radios lo traen, solo que casi nadie juega con eso. Así que es un buen filtro, un filtro de radiofrecuencia. Es un excelente
No le llega desde luego al noise reduction, pero te ayuda bastante. Por otro lado, si lo giras a la derecha, entonces funciona como squelch. Y el squelch no es otra cosa, ¿verdad? Que cerrarte, se cierra completamente a todo lo que puedes recibir si lo giras muy a la derecha. Si lo vas girando poco a poco, pues te sirve, funciona el squelch, lo conocen mucho los que están, los que están o estuvieron en la banda civil, en la banda ciudadana. Generalmente es frecuencia modulada. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que sientes que hay mucho ruido, entonces vas cerrando tu squelch a tal punto que nada más te escuchas a esa estación, ya no escuchas nada más. Si los cierras más, dejas de escuchar hasta la estación, por más fuerte que sea, porque es un atenuador también. Entonces, como estamos viendo, pues hay varias formas de atenuar el ruido y la señal, pero el noise reduction te atenúa el ruido, pero te mantiene la señal que te interesa. ¿Ok? Ahora bien, este radio acá abajito de estos dos botones tiene una ranura. Es para una tarjeta SD. Hasta de 64 megabytes o los que sean, pero pues aquí no se necesita gran cosa, ¿no? Yo tengo una de 32, pero puedes trabajar hasta con 1 gigabyte, ¿no? Porque esa tarjeta graba las características del radio, las que tú tengas personalizadas, las puedes grabar aquí. También puedes grabar aquí las actualizaciones o updates, porque acuérdense que esta es una computadora que trabaja como radio. Es un radio definido por software. De hecho, es una computadora. Entonces, le hacen ciertas, ahorita va en la 1.4, empezó cuando lo compramos era la 1.1, si mal no recuerdo, ¿no? Ahorita está en 1.4 y cada vez le agregan ciertas características y si las quieres, pues simplemente actualizas el radio, no tiene costo, ¿no? Eso es un servicio como lo da Windows con sus actualizaciones, es lo mismo. Y también puedes grabar, por ejemplo, porque esta radio tiene RTTY integrado, no tiene telegrafía integrada, no tiene FT8, tiene un preset actualmente con 1.4 para poder trabajar el FT8 más tranquilamente con una computadora, pero no decodifica FT8, pero sí decodifica RTTY. Entonces, tú puedes grabar tu registro, las estaciones que vas contactando, etcétera, con el programita aquí adentro, se van guardando en esa tarjeta y después la puedes meter a tu computadora y descargarlo. Tu registro o bitácora. ¿Ok? Continuamos. Abajo hay un botón que dice menú, así como el menú del restaurante. Y aquí es donde accedes a muchas características del radio. Este function también accede a características importantes del radio, un grupo pequeño de características importantes. El M-Scope te permite jugar con el display. El Quick también tiene funciones rápidas. El exit es para salirte de una función, meterte a otra, regresar, más bien para salirte. ¿Okay? Y también esta pantalla es touch, agarra con tu dedo. Yo uso un bolígrafo de estos baratos que le quité ¿cómo se llama? El repuesto de tinta, donde va la tinta, está vacío completamente. Y lo único que hago, pues me sirve de touch. Yo había comprado especial para esto de los que venden en Amazon, pero son de punta gruesa con una gomita. Y este es más fino, por decirlo de una manera. Pero esta pantalla touch que no me funciona en mi teléfono celular, que también es touch, funciona perfectamente con el radio. Increíble porque es plástico, ¿no? Pero funciona. Lo descubrí de casualidad. Bueno, tiene muchísimos otros botones, ¿verdad? Por acá lo pueden ver. Acá abajo tiene uno muy interesante como para Howard, por ejemplo, dice speech. Si lo presionas, cambias de frecuencia, te dice en qué frecuencia estás, hablado, perfectamente entendible, ¿no? Muchas cosas, si tú haces un cambio, te dice qué estás haciendo.
Para mí, que me encanta la telegrafía, el botón de arriba se llama Autotune. ¿Qué es Autotune? En telegrafía es un poco difícil manualmente girando el botón del display, el grandote, caer exactamente en la frecuencia en hercios a la que está transmitiendo la otra estación. La puedes escuchar y todo. A veces le contestas, pero si no estás, se decía antiguamente, a 0 bits, o sea que tienes que estar exacto. Si él está a 600 hercios, tú tienes que estar a 600 hercios. Si estás a 650, tú también a 650. Entonces, nomás lo aprietas y como por arte de magia, pum, pum, ahí se quedó a 0 bits, ¿no? Y entonces es más fácil que te escuche. Sobre todo si estás tratando de contactar con una estación rara que todos quieren contactar, o una estación que está en una expedición en la Patagonia, o no, en la Patagonia hay estaciones normales, en Antártida, o en un islote perdido en el Pacífico, o en una isla muy rara a la que nadie visita, y de pronto hay un equipo de radioaficionados transmitiendo allá, pues ya te imaginas, medio planeta quiere contactar con ellos. Entonces yo me acuerdo de Navasa. En Navasa había un pile-up, eso pile-up en inglés es amontonamiento, algo así como de 50 kilohercios eh, de la frecuencia de transmisión hacia arriba, y luego la metieron hacia abajo también para despistar a cierta gente que molesta mucho a veces, que siempre los hay. Entonces, cuando se trabajan estaciones de este tipo, que hay un amontonamiento terrible o un pile-up terrible, entonces trabajan split. ¿Sí se acuerdan del split? Aquí está el botoncito. Transmitir en una frecuencia y escuchar en otra. Las estaciones de X o rara transmiten una frecuencia, vamos a que transmiten 7073, pero escucha de 7074 para arriba. Cuando Navasa decía transmisión, por ejemplo, 7073, escucho en 7075 para arriba y se llenaba de aquí hasta por acá. ¿Ok? Pero tupido y a veces una estación sobre otra. Entonces, comunícate con ellos a ver si se puede. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estaciones gigantes que transmiten con 1500 kilowatts, antenas direccionales, aunque sea la banda de 40 metros, tienen antenas monobandas de 3 elementos con 1500 kilowatts, pues simplemente tú transmites con 100 watts con una dipolo, pues te borran, ¿ok? Sin embargo, se puede si estudias un poco el comportamiento de la estación. La estación va a transmitir en 7073, va a recibir a partir de 7075 y empieza escuchando, vamos por decir algo, de izquierda a derecha, y luego va bajando de derecha a izquierda, y luego y ahí se va paseando. Tú tienes que saber dónde está para transmitirle 1 kilohercio, 2 kilohercios antes de que empiece a hablar. ¿Por qué? ¿Y cómo lo puedes saber? Porque estás viendo en este caso, o estás escuchando las estaciones a las cuales les dio acceso, y están dándoles el reporte de señal, y tienes unos segundos nada más para posicionarte en el punto donde posiblemente te escuche. Y así se trabaja un DX. Y en fonía también, no solo en telegrafía. Por eso me encanta este botoncito. Este otro que dice TXRX, que está en amarillo, también es interesante. Porque si estás en split y generalmente estás escuchando nada más a la estación que transmite 7073, si no hay mucho amontonamiento y el split no es muy grande, de 7073 se escucha a partir de 7074, por ejemplo, tú nomás aprietas este botón y vas a escuchar, no me acuerdo cuántos hercios por acá, o kilohercios por aquí, pero vas a escuchar rápidamente y puedes saber dónde está la estación que le está contestando. Este botoncito es muy, muy interesante también. No, el TXRX, perdón, este nomás es un LED. El de arriba, que dice XFC, aquí tuve un error. XFC, ese es el botón negro. Este botón nomás te indica si estás transmitiendo o estás recibiendo. Ahí tuve un error. El botón multiusos, pues ya les dije. Si estás en fonía y lo aprietas, te va a dar un menú que puedes usar
para ajustar los parámetros en fonía. Si estás en telegrafía, te da otro menú. Depende, si estás en modos digitales, te da otro menú. O sea, depende de en qué modo de transmisión te encuentres. Y sirve para muchísimas cosas. Hablamos también del read, hablamos del sheet, que aquí aparece como un triangulito TX, pero es el sheet. El clear, que sirve para limpiar. El split, cambiar de BFO a BFOB. Aquí está arriba de 7073, pueden ver BFOA. Si le aprietas aquí puede aparecer el B y puede aparecer otra frecuencia. Las puedes igualar, que ambos BFOs, acuérdense que un BFO es un oscilador de frecuencia variable, ¿ok? Lo leí al revés, porque el inglés pues normalmente así es. Entonces, oscilador de frecuencia variable, el A puede tener una frecuencia y el B puede tener una frecuencia diferente. Por eso, cuando haces split, tú pones que en qué frecuencia transmites y en qué frecuencia recibes. Y generalmente está por acá, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, dice 7200, 7000, este es el rango, es el ancho de banda, Miguel Ángel. Pero cuando tú usas split, vas a ver Sí, gracias. el BFO principal en números grandes y a un ladito por acá en números pequeños vas a ver el BFO secundario. Adelante, Miguel Ángel. Nada más te digo, sí, gracias, de lo del ancho de banda. Perfecto. Bueno, aquí son otros botoncitos que sirven para bajar o subir de frecuencia. Aquí no hay un interesante que es el MPAT. ¿Se acuerdan de las notas, bloc de notas de Windows? Pues aquí tienes un bloc de notas. Pero te permite grabar rápidamente una frecuencia que te interese y ahí se va a quedar rapidísimo, ¿no? Por eso es un bloc de notas, MPAT. Bueno, esto es más o menos lo principal que se debe manejar en un radio. Desde luego, este radio tiene mucho más que un 440, por ejemplo, de la Kenwood. Pero si conocen esto, pues va a ser más fácil con otros radios. Definitivamente hay radios de la misma Icom, que no me acuerdo si es el 7600, que queda como el doble de tamaño de estas, con el doble de funciones de eso, ¿no? Sin embargo, por allá vimos un video que me mandó José Antonio y realmente no vale la pena. No vale la pena por unas pequeñas funciones de más que tiene la inversión, ¿no? Nos quedamos con este. Continuamos con... A ver, con la tecla no avanza, no sé por qué no hace eso. Al principio lo avanza y luego no avanza, pero lo hago con el botón del mouse. Ok. Aquí está básicamente lo que acabamos de explicar. En la fotografía, pues aquí está en un diagrama, ¿no? Y obviamente en el instructivo, el tutorial del radio, viene, y ahorita ya hay en español, pueden encontrar para qué sirve cada uno de los botones y funciones con las que cuenta este radio. Cuenta con aproximadamente 400 funciones. Muchas ya están pues, preestablecidas de fábrica y otras, cualquiera la puedes personalizar en un momento dado. Solo que a veces se requiere muchísimo conocimiento para echarle mano, entonces mejor lo dejamos como está. Acá también, y así está en el instructivo, ¿no? Ahí les mencionaba que este radio puede trabajar la RTTY o radio teletipo. ¿Sí? Si activa la función, aparece y puedes hacer maravillas sin conectar a una computadora, porque lo que usa pues es la computadora interna, ¿no? Y más o menos aquí en pantalla puedes ver lo que en un momento dado puedes desplegar el radio, ¿no? Ok. Vamos a ver. Tenemos acá. Es transceptor, estamos hablando del IC7300, trae HF y 50 MHz a la banda de 6 metros, que es lo mismo, en la versión americana.
En la versión europea se le agregan los 70 megahercios o banda de 4 metros, lo que decía José Antonio. Sin embargo, aunque la versión americana no está habilitado, la podemos habilitar. Solo que no la podemos usar, nada más para escuchar. Eso ya lo habíamos mencionado. Los modos que trae este radio son la banda lateral, la de arriba o la de abajo. Genéricamente es SSB o Single Sideband, CW, radiotelegrafía, RTTY, amplitud modulada, frecuencia modulada y una potencia máxima de 100 watts. La potencia de audio dice que son más de 2.5 watts. Tiene 101 canales de memoria. Pantalla de espectro en tiempo real. Cascada de alta resolución. Sistema innovador de muestreo directo. Reduce en gran medida la distorsión. Rendimiento de aproximadamente 100 decibeles o decibelios, que es la capacidad de detectar una señal débil en presencia de señales adyacentes fuertes. Eso es muy interesante. Hay radios, desde luego este es un radio más reciente, hay radios anteriores que no tienen esta capacidad. Entonces, cuando tienes una estación muy fuerte al lado, simplemente no te deja escuchar con la estación débil con la que estás haciendo contacto. Este radio sí te lo permite. La pantalla touch es de 4.3 pulgadas con función de pantalla táctil. La combinación de la pantalla táctil y la perilla de marcación múltiple, que es la perilla de multiusos que yo les decía, ofrece un funcionamiento rápido y sencillo. Función IP, o sea, de protocolo por internet. O sea, este radio lo puedes manejar a través de internet, teniendo la interfaz adecuada. ¿No? Ok. Bueno, y aquí trae más funciones, ¿no? La ranura de tarjeta, que es lo que ya les dije, sintonizador en automático, capacidad de control remoto a través de protocolo de internet con el software especial RSBA1 que te lo venden. Kenwood te da gratuito su software, Icon te lo vende. Sonido del altavoz de alta calidad, etcétera. 15 filtros discretos, es lo que habíamos dicho del noise reduction. Sistema eficaz de ventilación y enfriamiento. Esto es muy interesante. Esto lo trajo incluso la versión anterior que yo tuve, la de 7200. Este radio, si tiene la llave telegráfica, le das un piquete nada más, o sea, un sonido corto, vas a oír cómo el ventilador interno automáticamente entra, aunque el radio esté frío, es en automático. Entonces, aunque a muchos les molesta, porque lo han externado, es una maravilla. ¿Por qué? Porque el radio además en pantalla siempre te va a decir si está frío, si está tibio o de plano está hirviendo, ¿no? Por lo que yo he visto, siempre está frío. Si acaso aumenta 1 o 2 rayitas y ahí se quedó. Con el peor calor que puedas tener aquí en Yucatán. Entonces tiene un sistema de enfriamiento de aire forzado excelente. Un medidor multifuncional. En telegrafía, en radiotelegrafía, pues yo les decía, puedes usar semi o full duplex. En full duplex, pues te pueden interrumpir en cualquier momento, vas a escuchar a la estación. O sea que es bidireccional. Tiene CW inverso, o sea, radiotelegrafía para zurdos. El autoajuste a 0 bits que yo les comenté, ¿verdad? Y aquí dice que pesa 4.2 kilos y aquí están las medidas. Ahora vamos a pasar a otro tema interesante. Si es que no hay alguna pregunta, si hay, adelante. ¿Están por allá? Sí, sí. Vamos a entrar a líneas de transmisión. ¿Qué es una línea de transmisión? Una línea de transmisión es el cable coaxial, porque es lo más popular ahora, que va de tu radio a la antena. Tienes tu radio en la planta baja de tu casa y la antena la tienes arriba del segundo piso o del edificio de 10 pisos. Ese cable coaxial es el que necesitas para llevar la señal
electromagnética a la antena. Vamos a ver que no nada más puedes usar un cable coaxial más adelante. Ok. La función de la línea de transmisión es la de llevar la energía de radiofrecuencia, llámese onda electromagnética. Bueno, hasta ahorita es energía de radiofrecuencia. Cuando sale de la antena ya es una onda electromagnética o radiofrecuencia nada más. Hasta la antena, con el mínimo de pérdida. Acuérdense que siempre hay un 5% por allá, más o menos, ¿no? De pérdida porque hay una resistencia, la radiación, la energía de radiación electromagnética no está en el vacío, no está en el éter, no está en el aire, está simplemente dentro de un cable de cobre. Y sin que ésta se irradie a la atmósfera, es decir, tu línea de transmisión no debe en ningún momento estar radiando energía de radiofrecuencia. Sin embargo, también son líneas de transmisión las que conectan nuestros equipos con sus accesorios en su camino hacia la antena. Es decir, si tú tienes un acoplador o antena tuner externo, lo vas a tener que conectar con un pedazo de cable coaxial entre tu radio, la antena tuner o acoplador y de ahí a tu antena. Ese pedacito de cable coaxial también es una línea, forma parte de la línea de transmisión. Muchas veces le ponemos algún medidor externo. En los radios antiguos se usaba mucho, ¿no? El medidor externo que te da la intensidad de la señal que recibes, la potencia que sacas, para estar atento a la relación de ondas estacionarias o SWR, acuérdense, Standing Wave Radio, todas esas cosas, ¿no? Según sus características físicas, las líneas de transmisión pueden ser bifilares, o sea, de 2 hilos. Pueden ser paralelas, esos 2 hilos pueden estar en forma paralela o trenzados, y los coaxiales que tanto se usan. Las paralelas constan de 2 conductores, paralelos e independientes, aislados por aire o algún material dieléctrico, un material que no permita que la corriente eléctrica circule, ¿no? Entre sus ventajas, estamos hablando de la línea paralela, está la bifilar, está la nula irradiación, porque los campos electromagnéticos se anulan entre sí. Además, presenta mínima pérdida debido a que el aislante entre los conductores es el aire. Esa es una de sus ventajas. Su desventaja es la dificultad para instalarlas, además de ser fácilmente afectadas por los objetos metálicos cercanos y causar interferencias. Además, captan mucho ruido ambiental. O sea, hay ventajas, hay desventajas. En la transmisión tenemos ventaja, pero en la recepción vamos a tener mucho ruido. Y aquí los vamos a ver. Este es una línea de transmisión bifilar con dieléctrico de aire. O sea, simplemente le pones unos separadores. Antiguamente eran de madera, ahora son de plástico. Y el separador entre un hilo de cobre y el otro, pues es el aire, ¿no? Pues después se hicieron pues con dieléctrico sólido, pues plástico, ¿no? Como se usó mucho en las antenas para televisión, si se acuerdan, ¿no? Y el bifilar par trenzado no es otra cosa que 2 cables con su cubierta dieléctrica, cables como esos que se usan para corriente, y los trenzas. Va a servir, yo diría que para una emergencia donde no te queda de otra cosa y tienes por allá dos cables sueltos, los puedes trenzar y te va a servir. Y el bifilar protegido, que no es otra cosa que cualquiera de estos dos metidos adentro de un aislante dieléctrico tipo foam, ¿sí? E incluso le ponen una malla trenzada afuera. Esto fue prácticamente el precursor del coaxial, que vamos a ver ahorita. Coaxial, hay rígido con dieléctrico de aire, pues es más eficiente, ¿verdad? Y hay el flexible dieléctrico sólido, es el más popular.
generalmente es bastante rígido, entonces para acomodarlo es un poco difícil, mucho más caro que este. Entonces usamos este normalmente. Tiene un conductor central que es un hilo de cobre normalmente. Pueden ser varios hilos y eso lo hace más flexible. El conductor que va aquí, una malla, y mientras más tupida la malla, mucho mejor el cable porque no va a permitir fugas de radiación electromagnética. Este es un tipo foam, es un aislador no conductor y un forro de plástico externo. La línea de transmisión coaxial o concéntrica es bueno, vamos a hablar de eso. Es relativamente costoso fabricar el cable coaxial rígido con dieléctrico de aire. Los cables coaxiales dieléctrico sólido, como los conocemos actualmente, tienen menos pérdidas y son más fáciles de fabricar, instalar y mantener. Los puedes enrollar, les puedes dar vuelta por acá, etcétera, ¿no? Los dos tipos de cable coaxial son relativamente inmunes a la radiación externa. Irradian poco ellos mismos, tienen poca pérdida, aíslan la línea de transmisión y pueden funcionar a mayores frecuencias que sus contrapartes de conductores paralelos. O sea, a frecuencias más altas. Las desventajas básicas de las líneas coaxiales de transmisión son su alto costo y que se deben usar en el modo de desbalanceado. ¿Por qué desbalanceado? Porque tienes un conductor central dentro de un conductor concéntrico, ¿no? Dentro de una malla concéntrica. Entonces no está balanceado, está desbalanceado. Y la antena, si es un dipolo, es un brazo de la misma medida y otro brazo de la misma medida separada por un aislador central. Y tienes un sistema balanceado, pero que vas a alimentarlo con un sistema desbalanceado. Y los cables coaxiales, dice aquí, son su alto costo. Hay de todos, ¿no? Hay de todo como siempre. Pero si quieres un buen cable coaxial, pues con calidad, del cobre estoy hablando, de la malla lo más cerrada posible, etcétera, pues va a costarte un poco más, definitivamente, ¿no? Antenas. Vamos a ver algo de antenas, aunque Joaquín el día de mañana se va a meter a mayor detalle a esta cuestión de las antenas, ¿no? Aquí vemos un dipolo a la izquierda, arriba, común y corriente, un dipolo con un eso se verá más adelante. Los dos brazos son de la misma longitud. Y el cable coaxial, ese es el diagrama de un dipolo común y corriente. A la derecha, pues tenemos el bigote de gato, que no es otra cosa que varios dipolos que tienen un solo coaxial. Entonces puedes tener aquí en este caso 1, 2, 3, 4 bandas en un solo dipolo. Trabaja bastante bien. Esta de aquí a la derecha es un dipolo multibanda con prácticamente un bigote de gato de dos bandas. Y lo único que se pone son aisladores que sostengan otro hilo abajo. Entonces tienes una banda de más longitud arriba y una banda de menos longitud abajo. Pero además, por acá tienen dos sombreritos capacitivos, así se le llama, y puede ser que tengas una tercera banda. Bueno, a detalle se verá después, ¿no? O el que le interese en las antenas y eso, pues investigará, las fabricará, etcétera. Acá hay una antena que es muy popular que se llama la G5RB. En este caso va de 10 a 40 metros, hay de 10 a 80 metros y hay de 10 a 160 metros. Yo tengo la que va de 10 a 80. Trabajan bastante bien, pero tienes que utilizar un acoplador, de preferencia externo. Podrás trabajar con el interno en la mayoría de las bandas, pero en 2, 3 bandas vas a necesitar el externo. ¿Por qué? Porque la impedancia para ciertas bandas o es muy alta o es muy baja.
Acá está lo que José Antonio nos mencionaba en su chat, que tiene un control azimutal y de elevación. Es este, ¿no? Entonces las antenas para satélite, tú las puedes girar horizontalmente, eso se llama azimut, y además pueden irse hacia abajo, hacia arriba, persiguiendo al satélite, como el girasol persigue al sol. Así funcionan. Aquí tenemos en el centro una banda, una antena muy popular actualmente. Es una multibanda, así como la ven, parece una telaraña. No me acuerdo si es la X-Beam, creo que sí. ¿Verdad? Aquí abajo podemos ver una Cruzcraft R8, quiere decir que tiene 8 bandas. Es una antena vertical que tiene por acá, no sé si alcanzan a ver, su plano de tierra. ¿Y cómo funciona esa de 8 bandas? Pues puedes trabajar 8 bandas, o sea, podría ser 80, 60, 40, 20, 17, 15, 12 y 10 metros, por ejemplo, Ah, perfecto, con perfecto. un solo coaxial. Sí, ok, ¿Mm? ok. Muchos la mencionan como una banda de compromiso, es decir, estás en un edificio donde no puedes tener antenas como las que hemos visto, y lo que te queda pues es poner esta, porque esta es vertical, te ocupa muy poco espacio, ¿sí? Entonces, se Sí, dicen que es de compromiso, pero yo he tenido contactos con muchas estaciones que las usan y los escucho bastante bien, ¿eh? Y con buena intensidad de señal. ah, muy bien. Según los radiales que tengas, ¿eh? Cuenta mucho el número de radiales. Y son estorbosos. ¿Y qué son radiales? Los radiales son los que conforman el plano de tierra. En la figura no sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Está aquí la antena vertical y aquí en su base salen 1, 2, 3, 4, 5, creo que 6 radiales, que son como látigos de alambre. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, Ok, esos son los radiales. Y cuando esos radiales, si tienes un jardín extremadamente grande, los puedes enterrar. Y mientras más largos y más tupidos, mejor va a funcionar la antena. Bueno, es un tipo de antena, ¿no? El de la derecha aquí está interesante porque es una antena direccional, pero está hecho, aquí cuento cuando menos 1, 2, 3 círculos. O sea que cada círculo o loop es una onda completa. Supongamos que es para la banda de 20 metros. Desde que empieza hasta que termina son 20 metros de alambre o de lo que se esté usando, ¿no? Aquí se ve el boom, que es el tubo que sostiene esos 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí puedes tener un reflector atrás, un director, un radiador, que es el que realmente sirve para irradiar la onda electromagnética, y puedes tener uno o varios directores que te van a permitir transmitir como si fuera un foco, concentrar la energía radiada, y podrás avanzar muchísimo más y podrás llegarle a una estación lejana con mayor potencia. Es interesantísimo, desde luego, pero se necesita espacio y bueno, conlleva también su inversión, que además debe tener un rotor acá adentro. Y por lo que estoy viendo, la torre es autosustentable. ¿Qué quiere decir? Que no tiene tirantes, soportes, ¿no? Entonces son más caras todavía. José Antonio tuvo una, ¿no? José Antonio, adelante. Así es, son magníficas, son grandes, muy fuertes, son Exacto. 6 secciones, y si tienes el motor, simplemente le pones empujas el boncito y solito se va desarrollando. La antena Sí, a 33 metros de altura. exactamente. ok. Que vienen, si hay pues vientos y todo, tienes la oportunidad de bajarla rápidamente con todas tus antenas. Tuve esa satisfacción de tener esa antena, que la tenía consulado de Veracruz, americano. Ellos la dieron de baja, yo la
Ya tuve muchos tiempos en Oaxaca y en Chiapas. Hay Correcto. casi años. Muy bien, muy bien. Y también son Oh. caros, ¿verdad? Ese sistema de antenas es muy caro. Habla sobre Imagínate. $1,500 anda la torre. Ah, caray. Bueno, pero de que hay, ¿no? Pues sí. Ahora vamos a ver aquí en la parte de arriba, es una torre con un rotor adentro y tiene un tubo adentro del rotor que sale para arriba. La parte de arriba parece que es un pararrayos, pero aquí tienes un sistema de antenas posiblemente para UHF y VHF de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, creo que 11 elementos de un lado y 11 del otro en fazada, ¿sí? O sea que un solo coaxial une a las dos antenas para lograr pues luego más distancia, ¿no? Más potencia concentrada. Pero abajo tienes otra multibanda de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que no sé qué bandas sean, pero lo más probable es que sean 10, 15 y 20 metros. ¿Ok? Y también por acá se ve un dipolo, ahí se ve el coaxial que está bajando, pero lo tiene aparentemente en sloper. Sloper pues quiere decir inclinado, ¿no? Es un dipolo inclinado, aparentemente es lo que estoy viendo. Y por acá tiene unos carrillos con los que puedes subir y bajar, en este caso, este dipolo. Interesante. Más interesante está este vehículo aquí abajo, que tiene un sistema, una antena ¿cómo se llama? Direccional, aquí la pueden ver, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos con rotor encima del vehículo. Lo que ven acá no son antenas, son los soportes. Las antenas están arriba, no se ven, son de hilo fino, ¿no? Pero está interesante, ¿no? En el medio pueden ver una antena, creo que es la Moxon, esta es de fabricación casera. José Antonio me regaló una de fábrica, ahí la tengo, pienso usarla en un futuro no muy lejano. Es para satélites, la manejas con una mano y con la otra mano el radio, desde luego conectado a un coaxial a tu radio, ¿no? Entonces puedes hacer comunicación satelital. Miguel Ángel me preguntaba que con un Baofeng, con la antenita que trae el Baofeng portátil, se puede hacer una comunicación satelital. José Antonio, adelante. Podrá escucharla probablemente, pero no creo que sea muy efectivo, ¿no? No, Exactamente fue lo que yo le mencioné. no muy efectivo. No tiene que hacerla con varios elementos como la que tienes tú aquí. Exactamente. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, pero aparte tiene un cuadrado. Porque Sí, debe estar manejando dos bandas, ¿sí? La de 2 metros y la de 70 centímetros. Una transmite, otra recibe. Exactamente. A la derecha tenemos un dipolo clásico de cable forrado. En la parte superior pueden ver un aislador. Es un aislador de plástico, pero de gran calidad, con un conector hembra, apenas se ve por acá, donde vas a conectar tu cable coaxial con el conector macho. El macho se llama PL259, si no me acuerdo, el hembra no me acuerdo, pero es hembra. Bueno, de cada lado pues sale un brazo y otro brazo de la antena. Esta se ve que es una antena bastante larga, posiblemente para la banda de 80 metros, ¿no? Entonces, más información, pues hay un libro, Antenna Book, se llama, del American Radio Relay League. Está la revista CQ y en internet hay infinidad de información, ¿no? Así que esto nomás pues fue un escaparate, ¿no? Para muestra un botón se dice. Una pregunta, don Pablo. Adelante. Estas antenas que usted mencionó, precisamente las que parecen arañas y las que tienen varios como que partes o extensores en la parte de arriba, este, ¿qué tal tienen una relación con la atracción de los rayos? O sea, ¿qué va mi pregunta? Pues yo cuando intenté buscar un modelo de antena para operar mis equipos de VHF,
Me recomendaron la famosa G7, pero me dijeron, es la mejor que existe para transmitir en VHF, pero tiene demasiado riesgo por la atracción de los rayos, porque creo que es una antena de, no sé si de 4 metros o algo así. Entonces terminé comprando otro modelo que supuestamente no trae demasiados rayos, pero no sé qué tan cierto sea eso en relación con, o sea, no sé cómo está la situación hablando de el tipo de antenas que usted comenta. Ok, Enrique. ¿Qué antena compraste en vez de la G7 de la Hostler, si no me equivoco? Compré una Tram. No sé si es Hostler o la High Gain, no me acuerdo. Pero es G7. La Tram, magnífica antena, yo tengo una. La Tram 1480 compraste, que es doble banda, dual bander. No, es la de solo una banda. Una banda. Sí, Bueno, te habías comprado la de dos bandas. la tuve, La 1480 de la esa la Tram, tuve. esa la tuviste, perfecto, es de la La, Browning. la, Browning. tu- la Brown, exactamente. La tuve y la tuve que cambiar porque, bueno, yo no estaba en mi casa, pero al parecer le pegó un rayo. Perfecto. Al parecer, porque sí vi que se quebró una parte de la antena y me Ok. quemó 2 equipos. O si te quemó dos equipos, hubo un rayo por allá. Ujú. La Tram 1480 es para dos bandas, de 2 metros y 70 centímetros, tiene 6 decibeles de ganancia en 2 metros y 8 decibeles de ganancia en 70 centímetros en UHF, ¿no? Es una excelente antena, ¿no? Bueno, si lo tienes monobanda, pues no estás transmitiendo más que en una banda. El problema de los rayos no es la antena, es primero conexión a tierra de la torre o el mástil y en segundo lugar donde la coloques. Si tú colocas en banda civil, se usa una antena que es la Alfa 99 de Solarcom, es muy popular en banda civil, es una antena para la banda de 10 metros en realidad, ¿no? Pero pues trabaja perfectamente bien tiene un ancho de banda muy bueno, entonces trabaja 10, 11 y hasta 12 metros. Yo la he trabajado hasta en 20 metros y de hecho tengo un comunicado a la Antártida en PSK 31 a 100 watts de potencia en 40 metros. Interesante, ¿no? Es una antena muy sorprendente la Alfa 99, pero mucha gente le huye porque dice que atrae el rayo. Y no es que atraiga el radio. Generalmente las antenas verticales las tienden a poner en la punta de la torre o en la punta del mástil. Y ahí es donde tenemos el problema. Ujú. Hay que ponerlas por debajo de la punta. ¿Sí? Y si es posible, ponerle, como hace un momento vimos en alguna imagen, un pararrayos. ¿Mm? El pararrayos, me decía un amigo que sabe mucho de eso, que no es que nunca para el rayo, que al contrario es un atrae rayos. El rayo nunca va de abajo para arriba, siempre va, perdón, de arriba para abajo, siempre va de abajo para arriba y luego cae con fuerza. O sea, la señal eléctrica parte de la Tierra hacia la nube, casi no se ve, salvo ciertos fotógrafos muy avesados, y luego cae la descarga hacia abajo. ¿Mm? Entonces, si pones un pararrayos entre comillas, lo que estás haciendo es que cuando la nube pase por arriba, esté bien cargada eléctricamente, lo que haces es disipar esa energía hacia tierra a través de tu pararrayos. Y si tu torre, tu mástil no está bien aterrizada, pues simplemente vas a tener el problema que tuviste, o peor en algunos casos. A nuestro gran amigo, estimado amigo Francisco José Bernés, el abogado, ya le pasó una vez, pero es terco, ya la volvió a poner otra vez allá, y la misma antena, porque la partió en dos y la mandó a reparar y la volvió a subir. ¿Por qué? Porque en la punta, pues se supone que tienes mayor cobertura, ¿no? Mayor alcance. Yo no, yo he tenido G6, G7 y ahora tengo la Tram, la 1480 y siempre está por debajo de la punta, por una parte, ¿no? Entonces no he tenido ese tipo de problemas. Y no es la antena, es aterrizar tu sistema, la torre o el mástil, y de ser posible,
se le llaman tirantes o, a ver, José Antonio, si te acuerdas, ¿no? Para sostener la torre, son tirantes, ¿no? Tiene un nombre que no, ahorita no me acuerdo. Retenidas, ¿no? Las retenidas, Sí, exactamente. retenidas de antena. Las retenidas. Si a las retenidas las aíslas también. ¿Se acuerdan de aquellos aisladores tipo huevito que eran de porcelana? ¿Sí? Pues ahora hay no de porcelana, de otros materiales dieléctricos, ¿verdad? Muy fuertes, con mucha fuerza. Entonces, te permiten aislar las retenidas. De tal manera que en un momento dado, pues, si tu torre o tu mástil está en el techo y las retenidas están ancladas pues, a la casa, ¿no? A las cabillas de la casa, pues ¿qué va a pasar? Te hace un hueco allá arriba de la casa. Entonces, de preferencia también las retenidas también tienen que estar aisladas y con conexión a tierra. Entonces, no es que la antena te vaya a traer el rayo, y menos una antena tipo araña o tipo Yagi direccional, porque la punta de esa antena no está mirando arriba, siempre está mirando a los lados, ¿no? Es mucho más difícil que le pegue un rayo. Pero siempre hay que tener precauciones como las que acabamos de mencionar. No sé si con eso, Enrique, quedó un poco clara la situación. Sí, está bien. Sí. Bueno, vamos a pasar a un poco de cuestiones básicas de Pedro, las antenas. Sí, Jorge, adelante, adelante. oye, quisiera mostrarles lo Ok, que tengo aterrizada, la torre, ¿no? Con este dibujo, ¿verdad? Ahí se puede ver el cable. ¿Dónde está? ¿Está viendo? ¿Sí? Lo subo más. Sí, ahí está bien. ya lo vi, tienes una U. Exactamente, es un cable desnudo. Sube el dibujo, sube el dibujo. Súbelo, ándale. Es un cable desnudo del número del 0, Sí, ¿verdad? Está al pie de una de las torres. Y vean sí, ya lo vi. ustedes Ya lo vi, ya vi. en esta siguiente hoja, vean ustedes cómo están los cables que se van uniendo con las diferentes torres. Exacto. ¿Sí? Y tengo, Sí, se ve. y además, pues, ahorita está ahí desnudo, pero se le puso un silicón que me recomendó aquí mi amigo Pablo, ponle silicón, ¿verdad? Exactamente. No, sí, porque sobre todo allá en el puerto los cables desnudos pues, se sulfatan rápidamente, ¿no? Y tengo 12 varillas para en dos lugares diferentes a nivel tanto del manto freático, ¿verdad? Y ahí con sus cables enterrados y con una mezcla especial que venden para sembrar esas varillas. Para que para que tenga conductividad. Y las varillas Eh, tienen como unas hélices ahí para que hagan mayor contacto en la base. Varillas Copperwell. Lo que tanto quiere decir que hay que invertir en las tierras físicas. Y Definitivamente. el equipo se quema es porque ni tenemos aterrizada la torre, no tenemos aterrizados nuestros equipos y por ahí vienen. Yo siempre... Sí, en un momento dado, yo ahorita por ejemplo, ¿no? Que no estoy en mi cuarto de radio, estoy en la recámara. Ahorita no tengo conexión a tierra de mis equipos, ¿qué hago? ¿No? Ahorita viene la temporada de lluvias y con ellos los rayos y todo. Desconecto todo, desconecto la corriente, desconecto la antena, queda mi radio completamente desconectado. Y con eso pues me protejo un poco, ¿no? Porque no estoy en mi cuarto de radio. Adelante, José Antonio. Antier tuvimos una tempestad muy fuerte aquí en Progreso, casi duró como 2 horas, unos relámpagos tremendos. Medianoche. También aquí tengo donde manejo los coaxiales para los equipos, pues lo pongo en 0, los aterrizo, ¿verdad? Y además cada entrada de cada equipo
tiene un conector que lleva tierra y para no manejar alambres muy gruesos y todo, se venden unas como mallas de cobre, especialmente para manejarse los equipos y no estén muy rígidos. Y son muy flexibles. Flexibles. Y entonces hay que ponerle mucha atención a los a tener aterrizado todos los equipos, todas las antenas, porque duele cuando cae un No, sí, definitivamente, no hay que cuidarse. Afortunadamente yo nunca he tenido un problema, pero siempre he tenido la precaución de tener todo aterrizado. Es una recomendación que me dieron y la tengo en práctica. Definitivamente, y así debe de ser, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, muchísimas gracias, Gracias. José Antonio. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar. Perdón. Vamos a ver la antena vertical tipo Marconi. Marconi por el apellido del señor Marconi, ¿no? Y acuérdense que Marconi fue el precursor de o se le conoce como el padre de la radio incluso, ¿no? Esta es la antena que usaba Marconi. Es una varilla cuya longitud es un cuarto de la onda a la cual quieres transmitir o recibir en su dado, aunque para recibir no necesitas exactamente un cuarto de onda, pero es mucho mejor, se aclara más la recepción, escuchas mejor, ¿no? Estás en sintonía, tienes la antena sintonizada a la frecuencia a la que escuchas, ¿no? Y para transmitir, pues sí, eso es obligatorio para este tipo de antena. Entonces, una varilla de un cuarto de onda, si vas a estar en la banda de 20 metros, la mitad son 10 metros y un cuarto de onda, pues son 5 metros. Más o menos ajustes, ¿no? Si estás en la de 40, la mitad son 20, entonces este cuarto de onda son 10 metros. Haz de cuenta que es un dipolo. ¿Por qué? Porque el otro brazo es una imagen virtual de la antena que se forma por la reflexión del terreno. Permíteme un momento. Ya estoy. Entonces, haz de cuenta que es un dipolo vertical, pero a fin de cuentas es un dipolo. Solo que la malla está a tierra. Mientras la mayor conductividad tenga la tierra donde está, mejor va a funcionar. Lo mejor es clavarle una varilla como la que acaba de mencionar José Antonio y hacer tierra. ¿Okay? Sobre todo en zonas pedregosos como los de Yucatán, pues hay que ver cómo hacer tierra, ¿no? ¿Y de cuántos metros aconseja para un cuarto de onda? ¿De cuántos metros la tierra? La tierra, la varilla Copperwell creo que viene como de unos 50, ¿no, José Antonio? O algo así. 50, pero puedes tú cortar donde esté, sobre todo que haya humedad. Exactamente. O sea, en vez de una sola varilla puedes poner 2 o 3 si el suelo te lo permite. Sí. O puedes cortar la varilla en pedazos, hasta en 3 pedazos y clavarlas en el suelo. Lo que tienes que buscar es que haya conductividad, ¿no? Claro, y debe ser de cobre. Es una aleación más o menos parecida al bronce. Se le conoce como varilla Copperwell. Copperwell. Copper es cobre, ¿no? Es una varilla pues, de cobre, pero no es solo cobre, ¿no? Es una varilla dura, ¿no? El cobre generalmente es blando, entonces tiene una aleación y se le conoce como Copperwell. Lo que te permite es que haya mayor conductividad, sobre todo si José Antonio mencionaba que hay una mezcla especial que te venden para que conserve la humedad cerca de la puesta a tierra. ¿Sí? Y si no, pues muchos usan carbón, otros, si tienes aire acondicionado, como que aquí se usa mucho, le pones la manguerita del aire acondicionado para que todo el tiempo esté húmedo y si no, pues la riegas de vez en cuando, ¿no? La cosa es que haya conductividad. Esta es la antena tipo Marconi. Y aquí viene la descripción. Es un conductor vertical cuya longitud es aproximadamente un cuarto de onda
de la frecuencia de operación a donde quieres operar, ¿no? Separando algunos centímetros del suelo, no está asentada en el suelo, en el que se conecta el hilo central de la línea de transmisión al coaxial y la malla se conecta a tierra mediante una barra de tierra física enterrada en el terreno. Su característica distintiva es emplear a la tierra como conductor para cerrar el circuito. La impedancia teórica es de 36 ohmios, pero esto va a variar de acuerdo a la conductividad que hay en el terreno. La ganancia isotrópica es de 4.76 decibeles sobre una antena teórica que se llama isotrópica, ¿verdad? Imaginaria. Entonces, pues es bastante la ganancia, ¿no? En la práctica, la presencia de objetos conductores vecinos y la calidad de la Tierra como reflector de ondas electromagnéticas harán que la impedancia sea distinta de la impedancia ideal. Por eso dicen que esta impedancia es teórica. Vamos a ver la que sigue. Acá te ponen ya un diagramita, ¿no? Radiador de 1/4 de onda. Este es un póstil de apoyo para que la varilla no se te vaya de un lado para otro, por ejemplo. Acá te ponen la fórmula. Como es 1/4 de onda, ya no tenemos el famoso 142.5, sino que tenemos la mitad de 142.5, que es 71.25. 71.2 pusieron acá, dividido entre la frecuencia de trabajo en megahercios. Eso te va a dar la longitud de onda. En términos generales, uno dice, voy a trabajar en la banda de 40 metros, sí, pero 40 entre 220, entre 210. Entonces ya tengo 10 metros, sí, pero como se dice en la descripción, es aproximado, porque la banda de 40 metros, el segmento que usamos, pues va de 7.0 a 7.3 megahercios. Entonces, ¿dónde quieres que esté la antena resonante o sintonizada? Pues la quieres a 7.1 megahercios, en 7100, porque te interesa hablar en fonía con todas las estaciones del Caribe, de Sudamérica, etcétera, de habla hispana. Porque si quieres hablar ya de X, pues te tienes que subir a 7250 más o menos, o 7200 para arriba. Entonces esta longitud va a variar y tienes que aplicar la fórmula. Aquí se ve el cable coaxial asentado a tierra, pero ahí se mencionaba en la descripción que no está asentado, está a 2 o 3 centímetros de altura. Tienes que poner ciertos soportes por allá. El cable central del coaxial va al látigo o al radiador, ¿sí? Y la malla se va conectada a tierra. Si le pones radiales enterrados en vez de la barra de Copperwell, entonces ya no es una Marconi, es una antena vertical de 1/4 de onda derivada de la antena Marconi. Y el punto de alimentación es donde se unen los coaxiales. Mientras más coaxiales tenga, y los coaxiales tengan cuando menos la longitud del 1/4 de onda, mejor va a funcionar la antena. Permítame que no quite el volumen de mi teléfono. Ya estuvo. Entonces, de la Marconi derivamos la antena vertical de 1/4 de onda. Es una Marconi, pero en vez de conexión simple a tierra, pues tenemos radiales, ¿no? Vamos a ver qué se mejora con los radiales. Bueno, no está aquí, pero la mejora que tienes con los radiales es que ya no vas a tener el ruido ambiental que tiene la Marconi, ¿no? Vas a tener ruido, pero menos. Ok, vamos a entrar a la antena dipolo de media onda. La antena dipolo de media onda es la antena más popular y la de más fácil construcción. Consiste en un alambre o cable de media longitud de onda partido por la mitad formándose 2 brazos. Cada brazo va unido a un separador central, ese debe ser dieléctrico, no conductor.
de aproximadamente 5 centímetros de ancho. La media longitud de onda se mide de punta a punta e incluye esos 5 centímetros de separador central o 6 o 7 o los que les vayan a poner. Se sugieren 5 centímetros. ¿Okay? No es que te dé la fórmula 20 metros o partas para 2 y luego le metas 5 centímetros más. No, incluye los 5 centímetros de separador central. La línea de transmisión, si es un coaxial, se une a la antena, conectando el centro, el hilo central a un brazo y la malla al otro brazo. Lo vamos a ver ahorita. Aquí está. Esa es la antena dipolo de media onda. En este caso tenemos una antena para la banda de 40 metros. 40 metros, la mitad son 20 metros. Quiere decir que de un lado tienes 10 metros, del otro lado otros 10 metros, más o menos, porque depende de la frecuencia de trabajo. Entonces tienes un separador central, un brazo a la izquierda, otro brazo a la derecha, un separador en cada extremo para ponerle una cuerda no conductora. Y luego pues unes el hilo central del coaxial a un brazo, no importa si es el izquierdo o el derecho, eso no tiene problema. Y la malla al otro brazo. De tal manera que aquí no hay unión en el centro, ¿no? ¿Cómo la vas a calcular? Usando la fórmula 142.5, que ya saben que es la mitad de 285, que es el 95% de 300, que se relaciona con la velocidad de la luz. Este factor, como es media onda, usa 142.5. Hace un rato vimos que si quieres obtener un cuarto, pues entonces usas la mitad de 142.5, que serían 72.25. Eso lo vas a dividir entre tu frecuencia de trabajo. Entonces, la longitud de cada brazo, o más bien la longitud de la antena de punta a punta, va a variar de acuerdo a tu frecuencia expresada en megahercios. Ese resultado va a ser la longitud de tu antena. En este caso está calculada para 40 metros para una frecuencia determinada. ¿Cómo vamos si hay preguntas adelante? Todo bien. Todo está claro, ¿verdad? Sí, recordando lo que ya nos has comentado. Es una antena muy sencilla en realidad, ¿no? Muy bueno esto. Esta es la misma antena. La media longitud de onda de la antena es de, aquí vamos a sumar, 10.10 más 10.10 más 5 centímetros son 20 metros con 25 centímetros, porque sumamos todo. Conociendo esa longitud, podemos conocer su frecuencia. Si es que nos la regalaron así o la compramos así. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Usar la fórmula, pero a la inversa, ¿no? Frecuencia es igual a 100. Despejamos la fórmula anterior, ¿no? O nos grabamos esta si lo prefieren. Dividimos ahora 142.5, pero en vez de dividirlo sobre la frecuencia, lo dividimos sobre la longitud que conocemos porque es una antena que nos entregaron hecha. Y esta antena va a ser resonante en 7.037 MHz o 7037 kHz. No nos va a servir si no tenemos un acoplador bueno para 7200 kHz. Es resonante en 7037 kHz y esto está en el segmento de telegrafía de la banda de 40 metros. Aquí lo tenemos. No sé si aquí hay alguna duda porque ya estamos en cálculos y formulitas y cosas por el estilo. Creo que ya está claro. Bueno, en mi caso lo veo un poquito nublado, pero me imagino que ya después lo voy a volver a ver el video y lo vamos a tocar otra vez el tema y se va aclarando. Es correcto, Joaquín lo va a tratar también, ¿no? Muy El bien. chiste es remachar y remachar para que lo vayan viendo claro. La forma más fácil de aprender esto es agarrar dos hilos, aunque si no tienen de cobre, aunque sea de mecate, y hagan su antena. Es buena la práctica, definitivamente es buena porque la van a ver físicamente, ¿no? Ok. Hace un rato
Esta es la fórmula común y corriente, la normal. Lo que hicimos fue invertir porque teníamos la longitud y queríamos saber la frecuencia. Entonces la F o la frecuencia la pasamos a la izquierda y la longitud la pasamos a la derecha, ¿no? Eso es todo lo que hicimos. El factor, lo vamos a repetir, ya lo vimos en la introducción, pero vamos a ser un poquito más explícitos. El factor 142.5 se obtiene reduciendo los casi 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de propagación de las emisiones radioeléctricas en 1000 veces. O sea, 300.000 kilómetros por segundo, pues le quitamos 3 ceros y va a quedar 300 nada más. Ya no estamos hablando de kilómetros ni de metros, es un factor. Quedó 300. Le vamos a restar el 5% de la pérdida de velocidad característica de los coaxiales. ¿Sí? Le quitamos el 5% y ahora va a quedar el famoso 285. Y si tú usas este factor en esta fórmula, vas a obtener una onda completa. Si divides los 285 entre 2 y usas 142.5, obviamente vas a obtener no la onda completa, sino media onda. Y si usas la mitad de 142.5, como vimos para la antena Marconi o la vertical, entonces vas a usar 72.25. No vas a obtener una media onda ni vas a tener una onda completa, sino un cuarto de onda, dependiendo del factor que utilices. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que ese factor se deriva de la velocidad de la luz. Mucha gente utiliza el factor, pero no sabe ni de dónde viene. ¿Sí? Y Es una belleza esa fórmula. Definitivamente. De lo que se trata es que sepan que el factor se deriva de la velocidad de la radiación de la onda electromagnética en el espacio, que es casi la velocidad de la luz. Acuérdense que no es exactamente. Para fines prácticos, pues se redondea, ¿no? Y de ahí viene ese famoso factor, que luego usamos en una formulita tan simple, ¿no? Vamos a ver. Construir la antena con los datos obtenidos con la fórmula, pues es relativamente fácil. Ajustarla es otra cosa, ¿no? Ya la construí, la hice exactamente a la misma frecuencia, la subo y veo que tengo una relación de onda estacionaria de casi 3. Entonces no quedó como yo quería. Normalmente requiere de mucha paciencia y muchas subidas al techo de la casa, si es el caso, acortándola o alargándola poco a poco hasta dejarla en el mínimo de relación de ondas estacionarias, en la frecuencia deseada para operar. Ese tiempo y esfuerzo puede minimizarse si se aplica la fórmula a la inversa, es decir, recalculando el factor. Para ello debemos localizar la frecuencia a la que la antena presenta la mínima de ROE. Regresando un poco, rebobinando, hice la antena, la quería para 7.1 MHz y resulta que no me resuena bien con una ROE de 1 a 1, que es la ideal, sino que la antena está resonando ahí por 7.250, ¿no? Entonces digo, no, yo la quiero usar en 7.1, entonces, ¿qué tengo que hacer? O me subo y me bajo de cada rato del techo y le corto un pedacito de cada lado y bajo corriendo a checar la onda, la relación de ondas estacionarias, o de plano subo mi radio allá arriba del techo, pero no es conveniente porque quedas muy cerca de la antena y te va a dar lecturas falsas. Vamos a ver cómo lo podemos hacer sin tanto esfuerzo. Vamos a ver que queremos una antena para la frecuencia de 7.2 MHz o 7200 kHz. Entonces usamos nuestra fórmula y decimos 142.5 porque es media onda, es un dipolo de media onda, entre la frecuencia de trabajo, 7.2. La longitud de la media onda quedaría en 19.79 metros de punta a punta, acuérdense. Si al medir la relación de ondas estacionarias encontramos la mínima lectura, o sea, 1 a 1, no es 7200 como nosotros queríamos, sino es 7050, Bueno. no es porque la fórmula esté mal, es porque tenemos objetos alrededor
que nos están causando ese desfasamiento. Entonces tenemos que recalcular el factor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar una longitud que conocemos, que es 1979, y la vamos a multiplicar por la frecuencia donde vimos que la relación de ondas es mínima. O sea, vimos que en 7050 la antena está perfecta. Entonces agarramos la longitud que conocemos y la multiplicamos por la frecuencia a donde está 1 a 1 la ROE, donde no tenemos problemas. Lo que vamos a obtener es un nuevo factor que en vez de ser 142.5, va a ser ahora 139.52. Volvemos a aplicar la fórmula, pero con el nuevo factor. Ya no vamos a usar 142.5. Ahora la vamos a dividir sobre nuestra frecuencia deseada. Y vemos que la longitud, en vez de ser 19.79, en realidad es 19.38. Y le tenemos que quitar 41 centímetros a la antena que ya tenemos. Y a muchos les da ñáñaras. Y empiezan a cortar siempre de 1 centímetro en 1 centímetro. Y entonces van a tener que subir y bajar 41 veces el techo. No hay que tener miedo. ¿Sí? Lo que pasa es que este nuevo factor está considerando las interferencias que tiene uno en donde está, incluso en la conductividad del suelo, la casa, el cableado de la casa, la palmera que tienes cerca, los cables de alta o media tensión que tienes en la calle, todo eso, ¿no? Y entonces le quitas 41 centímetros, quiere decir que le vas a quitar de cada lado la mitad de 41, ¿no? 20.5 centímetros de cada lado. Esta es una forma abreviada de llegar al mismo resultado. Aquí se las puse abajo. ¿Sí? Lo más probable es que tu ROE esté en 1.5, en 1.25, en 1.3, ¿sí? Cuando cortes esos 41 centímetros. A eso se refiere el ajuste. Yo ya lo probé. Yo cuando me iba a Chelem, y mi familia estaba allá, ya no eran niños, porque ahorita ya no son niños, acostumbraba a llevar mis equipos de radio, a hacer mis antenas allá, porque no quería llevarme las que tenía yo acá. Y entonces yo pude comprobar esto y funciona perfectamente bien. Y esto que les acabo de decir, casi no lo encuentra uno así generalmente en los textos normales, ¿no? Yo lo encontré de casualidad y era un solo párrafo, nada más un párrafo. Yo después saqué todos los cálculos, pero era un solo párrafo que mencionaba esta situación. En un artículo, si no mal recuerdo, de QST, yo estuve suscrito al QST, me llegaba en revista de papel hace muchísimos años, ¿no? No me he vuelto a suscribir, pero ahora hay la posibilidad de, te sale más económico y te llega digitalmente, ¿no? No me acuerdo si es en PDF. Entonces, pero ahí viene muchísima información, pero si uno lee con forma detenida, puede encontrarse cosas interesantes, ¿no? Y esta es una de las cosas que yo encontré. Se las paso al costo. En las figuras que vimos anteriormente, veíamos la famosa antena bigote de gato. Aquí vamos a tener un acercamiento, ¿no? Aquí podemos tener 1, 2, 3, hasta 4 bandas, ¿no? 80 metros, 40 metros, 20 metros y 10 metros. Un solo separador central. Aquí abajo tenemos un acercamiento del separador central, ¿sí? Donde vamos a ir pues colgando cada cable, ¿no? Y todos estos cables, tanto de la izquierda como de derecha, pues se unen con un solo hilo. Una unión va a una malla y la otra va a la parte central del coaxial. Y tan tan. Esta es una antena multibanda para 1, 2, 3, 4 bandas. Puede tener más, puede tener menos. Se le conoce como bigote de gato, ¿no? Por la representación como está. Se puede poner así como está. Las he visto, las ven en comercial.
funcionan. Mucha gente dice, no, porque la onda va a chocar con la de arriba, se va a ir para abajo. No sé, funcionan. De que funcionan, funcionan. Ahora, yo las que he hecho, trato, en la medida de lo posible, si el terreno lo permite, de que en vez que estén así una abajo de otra, las voy separando en ciertos grados una de otra, ¿verdad? Y pensando en que pudiera trabajar mejor. Pero la verdad es que también hay comerciales que están así en esta disposición y trabajan bastante bien. Aquí pues, como es una antena que está extendida horizontalmente, necesitas dos soportes, dos torres, dos mástiles o dos palmeras o dos árboles de aguacate, lo que tengas por allá, ¿no? Y generalmente se le pone un carrillo en cada soporte, pues porque sea muy bajo, muy fácil bajarla para el mantenimiento. De eso se trata, ¿no? La antena más fácil, más económica y mucho más fácil de poner es una antena dipolo, pero en V invertida, de tal parte que la parte central queda alta y los brazos caen hacia abajo, con un ángulo entre 90 y hasta 100 grados. Yo les he puesto hasta 120 grados, trabajan bastante bien. O hasta más cerradas, ¿no? Hasta 80 grados y todavía trabajan las antenas. Esta antenita es muy flexible, ¿no? La ventaja de esta antena, que al ponerla en V invertida, en este ángulo de 90 a 100, los ohms, la impedancia, va a estar cerca de los 50 ohmios. Si la pones en horizontal, no está en 50 ohmios. No recuerdo, pero anda en 25, 30, ¿no? Por allá. Pero cuando inclinan los brazos, queda cerca de 50 ohmios. De tal manera que es mucho más fácil de calibrar y de moverte en el ancho de banda, ¿sí? Con un acoplador pequeño o uno interno, fácilmente, ¿no? Generalmente esto está pegado a una torre con un pie de amigo o un mástil, ¿no? No así como está aquí. Aquí parece que está suspendida en el aire, no. Definitivamente aquí a un lado hay una torre o un mástil, ¿no? O lo colgaste de una palmera o del árbol de tu predilección. Y obviamente pues vas a ver dónde la vas a amarrar según el espacio que tengas, ¿no? Ahora bien, si esta antena va a irradiar casi omnidireccional, o sea, a todos lados, casi como una antena vertical, aquí tenemos una antena inclinada o en inglés una slopper. Ok, aquí la dirección de radiación ya no es a cualquier lado, ¿no? No es omnidireccional, se vuelve direccional, pero en un ángulo de más o menos 45 grados. Es muy interesante, porque acuérdense que si jugamos con los ángulos, podemos tener más distancia o menor distancia según sea el ángulo, ¿no? Una característica muy importante a tener en cuenta es que el coaxial nunca debe caer hacia abajo, en forma vertical, hacia abajo, a forma paralelo al mástil. No, tiene que ser así, a 45 grados también. La longitud mayor que sea posible, ya cerca del máximo de la torre, ya puede bajar en vertical hacia el radio, hacia la estación de radio. Si baja totalmente verticalmente, aquí vas a tener problemas con la relación de ondas estacionarias. Una antena direccional muy simple de hacer. Algunos radioaficionados ponen una a cada punto cardinal, ¿no? Y un selector de antenas para ir cambiando de antenas. Entonces no usan el rotor. Vamos a entrar a una antena que popularmente se le conoce como Yagi, aunque en realidad es Udayagi. Yo no sé por qué el apellido del ayudante es el que se quedó, porque en realidad Yagi era el asistente del doctor Uda. Como comodidad, yo creo, ¿no? Como el final, creo que lo que se acuerda más por recordatorio. Exactamente, exactamente, así suceden a veces, ¿no?
sucede como el boiler, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta antena no se diseñó en un principio para ondas electromagnéticas. La antena Uda-Yagi es una antena direccional inventada por el doctor Shintaro Uda de la Universidad Imperial de Tohoku en Japón y en menor parte por el doctor Hidetsugo Yagi, que era su ayudante. Está construida mediante una estructura simple de dipolo combinada con elementos parásitos conocidos como reflector y directores, y se pudo construir una antena de muy alto rendimiento. La invención del Dr. Uda, fíjense bien, del Dr. Uda, patentada en 1926, no fue usada en Japón en un principio, ya que el diseño original de la antena tenía como objetivo la transmisión inalámbrica de la energía, el sueño de Tesla, si alguien ha leído un poco sobre Tesla. El sueño de Tesla era transmitir la energía eléctrica sin cables. Y los japoneses pues también lo querían hacer. Sin embargo, fue aceptada en Europa y Norteamérica, en donde se incorporó a la producción comercial de los sistemas de difusión, televisión y otros usos. El uso de esta antena en Japón comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando descubrieron que la invención de Uda Yagi era utilizada como antena de radar para los ejércitos aliados. Como es la vida, ¿no? Ellos la inventaron con un objeto y los aliados la usaron para otro objeto. Mundialmente conocida como antena Yagi. Quién sabe por qué, pero así quedó. Y este es un diagrama simple para una antena Uda Yagi. El elemento excitado o radiante, que es a donde va conectado el cable coaxial, es un dipolo horizontal común y corriente, solo que está hecho de material rígido. Obviamente se usa para ciertas bandas, ¿no? Es muy difícil tener una antena Yagi para la banda de 160 metros, sería enorme. O para la banda de 80 metros, aunque les voy a decir que sí hay. Y también las hay, desde luego, para la banda de 40, 20, 15, 10, 6, 2 metros, 70 centímetros, 13 centímetros, lo que ustedes quieran. Mientras más alta la frecuencia, más chica la antena, más fácil de hacer, ¿no? Entonces tenemos un elemento excitante o radiador. Tenemos atrás un elemento reflector que es un 5% más largo que el elemento radiador. Y tenemos en este caso dos directores, pero hay sistemas que tienen 14 elementos, 20 elementos, ¿no? Las distancias entre un elemento y otro pues se acercan mediante una fórmula. La longitud del elemento excitado es media lambda. Lambda es la letra griega que se usa para referirse en las fórmulas a la longitud de onda. Entonces, media lambda es media longitud de onda, que eso es un dipolo de media longitud de onda, es el elemento radiador. Si le quitamos el reflector y los directores, es un simple dipolo vertical, digo horizontal, corrijo. El elemento reflector, el que tenemos a la izquierda, es ligeramente más grande, ya que mide 0.55 de lambda, es decir, un 5% más de la media longitud de onda. Por eso refleja, ¿no? A su vez, los elementos directores son más cortos que el elemento activo en 0.45 de lambda para el primer director y existen fórmulas para los siguientes directores. La letra griega lambda se refiere a la longitud. Ok. Tenemos una serie de diferentes antenas Uda Yagi. Esta es una, pero el elemento radiante es un dipolo doblado. Parece como estos trombones, ¿no? Aquí está la que vimos hace un rato. Acá está una pequeña que puede ser para celular, para 800 megahercios para arriba.
Aquí abajo tenemos otra muy simple, el boom que se le llama o el sostén. Parece ser un pedazo de madera. Aquí tenemos un elemento central, que es el dieléctrico central, el separador. Tenemos un brazo a la derecha, otro a la izquierda, y tenemos el dipolo horizontal con un reflector y un director. Entonces la potencia radiada se va a ir del radiador, golpea el reflector, regresa, y los directores van a hacer que vaya en esta dirección. Aquí podemos ver un esquema, un diagrama de radiación. Va a radiar hacia atrás, pero mucho menos. Pero adelante, acuérdense, imagínense un globo de estos de aire, normales, de caucho o de lo que sea que estén hechos, que lo aprietan como lo hacen los payasos para hacer figuritas. Entonces tú aprietas un globo que está redondo y cuando lo aprietas, pues obviamente se queda delgado, ¿no? Lo mismo pasa con la potencia radiada. La potencia radiada hacia adelante va a avanzar mucho más. A los laterales casi no hay nada y hacia atrás casi no hay nada. Esa es la gran ventaja de una antena Udayagi o una antena direccional como actualmente se le conoce. Direcciona y concentra la energía y obviamente va a avanzar mucho más que un dipolo normal. A ver, ¿alguna pregunta con la Udayagi? Pues para mí todo lo que has dicho de antenas le he captado como el 10%, la verdad. Ok, poco a poco, Miguel Ángel. Y Sí, es poco a mañana. poco, es mucha. Esto me imagino que lo vamos a ver mañana también. Sí, lo vamos a ver mañana con un enfoque un poco diferente con Joaquín. Ok. Lo vamos a ver. Ok, instrumentos, equipo de prueba, ¿no? Pues generalmente el más usado es este. Es un medidor de ROE, de relación de ondas estacionarias, pero está en inglés, SWR, Standing Wave Radio, ¿no? Te mide la reflejada, te da la ROE, la relación de ondas estacionarias, y también te puede medir la potencia con la que estás transmitiendo, ¿no? Entonces se lo conectas al radio y te da esas medidas. Bueno, muchos radios ya lo tienen interno, o sea que no lo vas a necesitar, pero muchas veces muchas veces el radio, pues tienes que acercarte mucho, agarrar tu lupa o que sea. Y si tienes un externo, pues va a ser mucho más fácil, desde luego, ¿no? El de arriba es un multímetro, sirve para muchísimas cosas, pero en radiofisión normalmente lo usamos para medir la conductividad de un cable coaxial. Por ejemplo, si no está roto por dentro y no lo vemos, podemos medir esa conductividad. Incluso si el dipolo, antes de subirlo, vemos si tiene la conductividad, etcétera, usamos un multímetro, ¿no? También lo podemos usar para medir si la fuente de alimentación, acuérdense que necesitamos un transformador entre los 110 o 120 voltios de afuera para reducirlos a 13.8 voltios y pasarlo de alterna a corriente directa. Entonces, si la fuente no tiene los relojitos para que veas cómo está el voltaje en un momento dado, pues le pones, usas un multímetro y hace la prueba. Aquí arribita hay un nano analizador de antena. Muy baratos, muy efectivos. Son copias chinas, pero funcionan muy bien, baratísimo, 600 pesos, por allá más o menos, puesto en la puerta de tu casa. Hay que estudiar un poco para entenderlo, pero realmente funcionan muy bien. El de abajo es una carga fantasma. En este caso puede aguantarte hasta 1.5 kilowatts o kilovatios. O sea, el máximo que tenemos permitido, que son 1500 vatios o watts. ¿Ok?
de la marca MFJ. A la derecha tenemos un analizador de antenas análogo, porque este ya es digital. El nano es digital, este es análogo. También te sirve bastante, pero este te da mucho mayor información que este. Y mucho más barato, ¿no? Si este vale 600 pesos, este puede valer, no sé, 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Algo así. Pablo, Eh, Adelante. sí, para proteger todo el equipo, ¿qué regulador recomiendas? Ok, bueno, yo uso un Sola Basic, esa marca me da confianza, ¿no? Pero hay Koblenz y hay muchos, ¿no? La otra Eh, vez estaba en Walmart y me dijeron que ciertos reguladores Koblenz cubren a ciertas pantallas de televisión, o sea que si es de 50 pulgadas no te sirve cierto regulador Koblenz. Depende las pulgadas de la mm, televisión, entonces en el equipo me imagino que es más así, ¿no? bien, más bien depende de la carga, ¿no? O sea, 50 pulgadas te consume más corriente eléctrica, ¿ok? Ah, ok, sí, sí, sí. Y, Entonces, pero no es la marca, sino la capacidad, y otra cosa, en dependiendo del cuanto a marca, modelo. definitivamente el Solatube es mucho mejor que Koblenz. Yo he tenido varios Koblenz y no rinden mucho. No rinden mucho. ¿Sí? ¿Cuál es la marca que recomiendan? Adelanto, Pablo. El Sola. Yo tengo un Sola Basic, pero creo que mencionó Alejandro Sola Tube o algo así. Sí, no, es la Basic, creo. Ah, ok. Muy buena Pero marca, ¿eh? Koblenz no me ha resultado. Tuve que cambiar como 20 reguladores de esos Ah, porque no no. funcionaron. Yo no le tengo confianza a Koblenz en cuanto a reguladores, ¿no? Yo tengo más confianza a Sola. José Antonio, ¿qué regulador usas por allá? Uno, una ¿Cuál? buena, una buena fuente de poder regulada. Ok, eso es bueno. O sea, es lo que, Definitivamente. la experiencia que tengo. Ok, Una fuente de poder bien reguladas y pues tiene seguridad. Y una Astrom, por ejemplo. una Astron es muy buena, o una mismo de la Icon, Z ahorita. No, sí, claro, hay con Kemon y eso. Sí. Sí. Eh, yo alguna vez lo he tenido así, pero me gusta ponerle un regulador antes. ¿Por qué? Porque pues a veces aquí, ya sabes, la tensión a veces no es pareja, ¿no? Y claro, La fuente de poder, su función básica es transformar de alterna directa y de 120 voltios pasártelo a 13,8 directa, ¿no? Esa es su función principal, ¿no? la regulada, Entonces, no, normalmente son reguladas, ¿no? Pero si le pones un regulador como un sola, pues va a estar un poco más protegido, ¿no? Muy, Bueno, yo le tengo más confianza. muy bien. Pero bueno, es cuestión de gustos y de experiencias, ¿no? A José Antonio le ha funcionado tener una buena fuente de poder regulada, ¿no? Las Astron son buenísimas, son caballitos de batalla, son tanques de guerra. De hecho, yo les comentaba que me compré una Kenwood conmutada de switcheo, que le llaman, no pesa nada, ¿no? Sostienes en la palma de la mano. Un Astron de 35 amperes, pues tienes que usar las dos manos y aún así, ¿no? Pesa bastante. Sin embargo, ahí dices la conmutada de 25 amperes supuestamente no en digital no me levanta no me da los 100 watts de potencia, se queda corta, ¿no? 35. Eh, la de 35 amperes, sí, perfectamente, la de la Astrom, ¿sí? Pero la Kenwood conmutada de 25 amperes, que debería ser suficiente, no lo soporta. En telegrafía y en fonía, sí, pero en digitales, no. Acuérdense que digitales te recomiendan no, como te diré, no transmitir en forma constante durante mucho tiempo, o sea, tienes que hacer pausas. Por eso FT8 pues nomás usa 15 segundos de transmisión, 15 segundos de recepción, tanto por software, porque así está, pero también te deja descansar el radio, ¿no? Y la telegrafía hace lo mismo, porque de continuo pues no tiene nada, ¿no? O sea, tienes interrupción de la señal portadora, entonces descansa el equipo. Pero cuando tú inyectas el audio digital, el equipo no descansa.
está todo el tiempo transmitiendo a toda la potencia si la tienes a 100 watts, ¿no? Y con las condiciones de propagación que tenemos actualmente, bueno, que aunque las recomendaciones son de 30 watts máximo, yo estaba usando 100 watts, si no, no me escuchan, ¿no? Y si te vas a la banda de 160 metros ni con 100 watts, encontré por allá un radioaficionado que decía, si quieres hacer un comunicado conmigo en FT8 en la banda de 160 metros, necesitas 1000 watts. Si no, nunca te voy a escuchar. Entonces, y con digitales, el radio sí tiene que dar su mayor esfuerzo, su mejor desempeño, y lo mejor es que tenga un sistema de ventilación forzada, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, esos son los accesorios. Hay muchísimos más accesorios, instrumentos y equipos de prueba, pues hay muchísimos más. Estos son los básicos. Acá hay otros. El rotor azimutal. José Antonio para satélites usa el azimutal y de elevación al mismo tiempo, el control del rotor que va unido por cable, por ejemplo, y este tipo de rotores modernos también los puedes controlar por medio de la computadora. Micrófonos tipo estudio, micrófonos de base, micrófonos de mano, selectores de antena, porque puedes tener no un solo coaxial. Yo tengo un selector para 4 coaxiales, ¿no? En combinación con otro de 3, bueno, ahorita no tengo nada, ¿no? Pero no estoy en mi cuarto de radio. Un amplificador de potencia, o sea, tu radio normalmente trae 100 watts, pero si quieres transmitir hasta el máximo con 1500 watts, necesitas un amplificador, que te va a costar el doble o el triple del radio, pero bueno, vas a salir con esa potencia. Y los hay ya completamente transistorizados, etcétera, ¿no? Un sintonizador de impedancias, un acoplador, una antena túnel externo. Este es un LDG automático, no necesitas hacer casi nada. ¿Qué es la impedancia? La impedancia se mide en ohms, es la resistencia al paso de la onda electromagnética a través del coaxial, por ejemplo. Esa es una impedancia, impide, ¿no? Impedancia, es una resistencia al paso de la corriente o de la radiación electromagnética. O sea, La impedancia característica de los rayos está en 50 ohms. ¿Sí? Okay. El coaxial debe ser 50 ohms y la antena también tiene que tener 50 ohms para que la relación de ondas estacionarias, o sea que no se regrese nada de lo que envías al espacio, no se te regrese nada al radio, porque entonces se te puede quemar el módulo de transmisión. Adelante, Miguel Ángel, algo querías decir. Sí, la resistencia es oposición a la corriente, igual a impedancia. ¿Es lo mismo, impedancia y resistencia? No. Nomás era un ejemplo. No nos hemos querido meter más en electrónica, ¿verdad? Porque eso ya sería otro curso. Sí. Y tendría que pedir a alguien experto que nos explique, ¿no? No, lo único que te puedo decir es que precisamente la impedancia es una especie de resistencia a la transmisión de la onda electromagnética que sale de tu equipo. El cable coaxial tiene una cierta impedancia y la antena deben tener los tres, el radio, el coaxial y la antena, la misma impedancia, para que tu relación de ondas estacionarias esté 1 a 1. Sí. Lo frecuente es que la antena no esté en 50 ohmios y necesitas un acoplador ya sea interno o externo, ¿sí? Pero si la antena la puedes poner a 50 ohmios, no vas a necesitar el acoplador ni interno ni externo, a menos que te muevas de la frecuencia a la cual ajustaste la antena. Si te mueves un poco arriba o abajo, no pasa nada. Pero si te mueves bastante dentro de la misma banda, entonces vas a ver que tu relación de ondas estacionarias va subiendo, ¿no? Y para eso lo más fácil pues, es usar un acoplador. Para los radioaficionados que les gusta estacionarse en una sola frecuencia y platicar con sus amigos y no usa más, voy a admitir a Howard, creo que se salió, ándale. Pues no usan acoplador, cortan su dipolo a la frecuencia de resonancia y como no se mueven de ahí,
pues no pasa nada, ¿no? No necesitan acoplador. Y otros, pues, aún en una sola banda, usan 2 antenas, una para telegrafía y otra para fonía. Y ya no necesitan el acoplador. Hay muchas formas, ¿no? Y esas son las que les platico, ¿no? Sí. Ok, pasamos a... y se acabó. Ya terminamos. Sí, fue la última. Entonces voy a dejar de compartir. Además ya son las 10:10.